En cuanto al afecto, listo. Entonces, vamos a ver que el afecto se podría decir que es la forma de una sensación placentera o displacentera que se origina de las percepciones del mundo interno y externo. O sea, al igual que la atención, de todos los estímulos que yo recibo en mi día a día, cómo yo percibo eso y eso cómo me hace sentir. Entonces son básicamente las emociones. ¿Cómo yo evalúo esto básicamente? Se debe observar primero que nada en las manifestaciones verbales y preverbales del paciente. Entonces, primero que nada hay que tener en cuenta que hay una serie de variables del afecto que son muy importantes caracterizar. Entonces está el estímulo, o el desencadenante, o sea, ¿qué hace que ese paciente esté de determinada forma? Si está triste, ¿por qué es? Puede ser un estímulo ambiental, ¿sí? Puede ser un estímulo orgánico, o sea, estamos hablando de ya una afectación de pronto tiroidea, por ejemplo, o puede ser ambos, ¿sí? Puede ser algo mixto. ¿Cómo son las características del afecto? Eso sería lo segundo. Entonces, ¿cómo es la intensidad? ¿Cuánto dura? Si fluctúa entre un afecto u otro, si tiene algún patrón de expresión, o sea, si el paciente predominantemente está de una manera o de otra. Si tiene un componente somático, esto quiere decir cómo está la expresión facial, cómo está la expresión corporal, cómo está la expresión verbal, la producción verbal, si llora, si ríe, si tiene manifestaciones neurovegetativas como mucha sudoración, enrojecimiento de la cara, en caso de que tenga ira, por ejemplo, y también si tiene manifestaciones neuroendocrinas. Y también cómo se manifiesta en el comportamiento, o sea, yo me siento de una manera y cómo yo me comporto según cómo yo me sienta, ¿listo? Entonces, si tiene conductas de evitación, si tiene conductas temerarias, eso quiere decir que el paciente no piensa mucho lo que va a hacer. Si tiene conductas de aislamiento, eso se ve mucho en el afecto triste, o si tiene conductas suicidas, que también se ve en la melancolía o en el afecto triste. Es muy importante que miremos que, digamos, el término en cuanto a lo que yo diría, ¿cuál sería el afecto normal? Sería la eutimia, ¿sí? Aunque es muy importante tener en cuenta que lo que sea diferente a la eutimia no significa que sea patológico. Por ejemplo, yo puedo estar triste, puedo tener un afecto triste y como tal no tener la patología. Entonces, ¿qué supone que sea un trastorno? La predominancia a lo largo del tiempo del afecto o de muchos afectos que son, digamos, bastante notorios. Entonces, la eutimia es como la sensación placentera de las cosas que puede variar según la congruencia del estímulo. Entonces, si yo estoy en cine viendo una película chistosa, pues me río. Si estoy viendo una película triste, pues probablemente llore. Entonces, eso digamos, sería la eutimia, para que entiendan muy bien. Tenemos entonces, en cuanto a los trastornos del afecto, tenemos el afecto inapropiado o la paratimia. En el afecto inapropiado o la paratimia, entonces, ¿qué vamos a ver? Primero que nada hay que tener en cuenta que los trastornos del origen, entonces, significan que no guardan una relación adecuada con el factor desencadenante o con el factor de origen, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que se espera que un estímulo me haga sentir triste, entonces yo no me voy a sentir triste, sino me voy a sentir de otra manera. Esos son los trastornos de origen. Entonces, primero que nada tenemos uno que sería el más fácil de entender, que es la paratimia, que es las manifestaciones afectivas no van a coincidir con la vivencia del sujeto ni con la condición ambiental en la que se encuentra. Entonces, la paratimia, para que sea así, entonces tiene que ser inoportuna, exagerada, absurda. Por ejemplo, estoy en un velorio y me empiezo a reír, ¿sí? Entonces, eso sería inoportuno, exagerado y absurdo, ¿sí? No tiene sentido que yo en un ambiente en el que se caracteriza el sentimiento triste me esté riendo o esté con un afecto de júbilo. Entonces, ¿en qué patología se puede ver eso? Se ve en esquizofrenia, se ve en retardo mental, se ve en trastornos esquizotípicos de la personalidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Quizás es uno de los afectos que menos se reportan en los exámenes, en las historias clínicas, a mi experiencia. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque esto existe. Seguimos con la labilidad afectiva. Entonces, en cuanto a la labilidad afectiva, entonces tenemos que son cambios afectivos que son muy bruscos y repetidos y que duran muy poco. Entonces, el paciente se siente triste y de repente se vuelve feliz y luego agresivo y luego tiene una sensación de repudio. Entonces, vemos que hay unas variaciones de afecto bastante rápidas. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de la labilidad afectiva, que también pueden ser provocadas por estímulos externos. Se puede ver entonces en pacientes que eran adultos mayores con demencia, en pacientes que tienen trastornos histriónicos de la personalidad o en trastorno afectivo bipolar.
Por último, el trastorno del origen tenemos a la anedonia, que a muchos les gusta clasificarlo como el grupo de la tristeza, pero yo les voy a explicar por qué no es del grupo de la tristeza como tal y es un trastorno del origen. La anedonia como tal, ¿cómo la definimos? La incapacidad de experimentar placer ante situaciones o hechos que anteriormente lo producían. Entonces, ¿qué se supone que es esto? Que si por ejemplo a mí me gustaba jugar, no sé, con mis amigos en juegos online, ya no me gusta y el estímulo sigue siendo el mismo, yo lo hago, o sea, yo sigo jugando con ellos, pero ya no me genera el mismo placer, lo mismo con cualquier tipo de pasatiempo, con cualquier tipo de situación, si me gustaba estudiar medicina, si me gustaba ir a la piscina, yo lo sigo haciendo. ¿Qué pasa? Que, como les había dicho, los trastornos del origen, el afecto no coincide con el estímulo. Entonces, si lo que se espera, porque ya conocemos al paciente, que la piscina me gusta mucho y de repente ya no me genera placer ir a piscina, pues entonces, ¿qué hay? Una incongruencia entre el estímulo y el afecto. Eso quiere decir que la anedonia hace parte del trastorno del origen. Entonces, la anedonia es común en depresión, en la fase residual de la esquizofrenia o en las demencias. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, ahora tenemos trastornos de la expresión. Los trastornos de la expresión pueden ser según la intensidad, que, bueno, según la intensidad es la potencia con la que va a expresar el afecto con el que se están sintiendo, ¿sí? Entonces, tenemos la hipertimia, que esto lo voy a pasar de manera rápida porque esto de pronto no tiene tantas cosas difíciles de comprender. La hipertimia, que es la expresión exagerada, desbordada y contagiante, el afecto constreñido o restringido, que pues se ve una expresión un poco mermada, entonces el paciente ya no va a expresarse tanto, incluso si él dice, me siento feliz, pero está serio. Sí, por ejemplo, entonces es un poco del afecto constreñido. El afecto embotado, ustedes lo pueden ver como el siguiente nivel del afecto constreñido. Y el afecto plano es que el paciente, a pesar de que expresa que se siente de X o Y manera, ni siquiera lo expresa. Así es como una expresión totalmente que usted no puede concluir nada de la actitud o del afecto porque ni siquiera es capaz de expresarlo, ¿sí? A pesar de que él verbaliza de que se siente de una u otra manera. Y también, entonces, los trastornos de la expresión van a ser según el tono. Entonces, según el tono, ¿cómo es? Estos son los típicos trastornos digamos, del afecto que siempre se usan en el examen mental para reportar. Entonces, en el tono sería entonces en las formas como ustedes ya conocen. Entonces, hay un sentimiento de tristeza en el cual se aloja el afecto depresivo, que está caracterizado por una sensación de malestar, de soledad, de culpa, de pesimismo, de inutilidad, de muerte y de llanto persistente, pero también va a haber un afecto melancólico, que es el sentimiento profundo de tristeza. Entonces, no sé si ustedes conozcan, está la depresión y está la depresión melancólica. La depresión melancólica básicamente la definen como una depresión mucho más agravada. Entonces, así ustedes lo pueden entender. Un afecto depresivo sería la típica tristeza y el afecto melancólico sería de pronto algo más acentuado, en lo que ya habrían manifestaciones incluso neurovegetativas, ¿sí? Como una disminución del movimiento, como una disminución de la concentración, por ejemplo. Luego tenemos el sentimiento de la alegría, en el cual se encuentra la euforia, que es un sentimiento exagerado de bienestar que resulta inadecuado a la sensación, ¿sí? A la situación, perdón. Entonces, ¿cómo voy a tipificar esto? Pues entonces son pacientes que de pronto reciben una buena nota y, mejor dicho, una buena nota de un quiz que no vale tanto, por ejemplo, para que lo entiendan. Y entonces el paciente se exalta, empieza a interrumpir la clase, empieza a decir que es el mejor, empieza a gritar, empieza a correr por todos lados. Entonces eso sería la euforia. El júbilo sería entonces, digamos, un poco más prevalente, que es, digamos, un sentimiento exagerado en bienestar, en confianza y en optimismo, y se ve incrementado con actividad psicomotora. Pero esto no es tan agudo como la euforia o como la exaltación, como lo vamos a ver ahorita. El júbilo es un poco más prevalente a través del tiempo. Y tenemos la exaltación o el afecto expansivo, que son pues sentimientos inusuales de autosuficiencia con actividad física descontrolada. Entonces ya son de pronto pacientes que, mejor dicho, se desnudaron, por ejemplo, o incluso están tan eufóricos, casos se han visto, que están tan exaltados que incluso se pueden hasta tirar de un segundo piso de la emoción, por ejemplo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Muy probablemente cuando uno está haciendo un examen mental no encuentre este tipo de cosas, de pronto el del júbilo, porque pues cuando uno tiene un examen mental, de pronto el paciente
para que se dé en el contexto del examen mental, se tiene que dar en unas circunstancias en el que el paciente pueda estar eufórico y nadie lo esté como suprimiendo. Entonces es muy poco probable que uno se encuentre con ese tipo de afectos en un examen mental contemporáneo en el que un médico general se enfrentaría. Sentimiento de temor, tenemos a la angustia, que pues podemos definirla como una sensación desagradable de peligro o una amenaza inminente que no es real. Y tenemos que también es una sensación invencible de indefensión. O sea, como tal, se podría decir que la angustia es esa ansiedad que da porque yo no conozco qué es lo que va a pasar. O sea, la amenaza yo no la conozco o no es real, no sé qué es lo que va a pasar, pero me siento muy incómodo y me siento indefenso. Eso sería la angustia o pues la ansiedad. El pánico ya es, digamos, un episodio bastante agudo. Se da en pocos minutos y es muy intenso. De miedo o temor. De miedo porque puede ser por una causa conocida. Recordemos que el miedo es como la ansiedad, pero usted conoce qué es lo que le está dando la ansiedad. Y digamos la ansiedad, pues yo no la conozco. Entonces, se presenta de forma impredecible y se puede asociar a determinadas situaciones. Por último, entonces tenemos el sentimiento de enojo, que es la irritabilidad y la disforia. Entonces, la irritabilidad la tenemos como una respuesta desproporcionada de enojo o molestia ante un estímulo desencadenante que, si bien me podría molestar, no me tendría por qué molestar tanto, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la disforia es la presencia constante de un estado de enfado, disgusto y malestar sin importar los desencadenantes ambientales. Ese paciente, sin importar qué es lo que le está pasando, le pueden estar pasando cosas muy buenas en la vida. Ese paciente va a estar netamente incómodo y esa incomodidad va a hacer que desarrolle un estado de enfado. El libro de Semiología del Psiquismo le gusta clasificar a estos afectos por grupos. Él lo clasifica por el grupo de la tristeza, de la alegría, de la ansiedad, de la irritabilidad, de la insuficiencia, e incluso tiene un grupo que es para otros. Pero les voy a decir por qué yo prefiero este tipo de clasificación. Y es porque en el examen mental usted tiene que reportar si hay una alteración cuantitativa y si hay una alteración cualitativa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando se clasifica a todos los afectos, si yo por ejemplo en el grupo de la insuficiencia, que estaría lo del embotamiento y del constreñido, lo pongo, digamos, semánticamente al mismo nivel o en la misma caracterización que sería la melancolía o la tristeza, entonces yo digamos de manera implícita pienso que o es una o la otra, ¿sí? Entonces el mensaje que yo quiero que tengan es que un paciente, por ejemplo, puede estar eutímico y triste, pero también puede estar, por ejemplo, embotado y triste, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que voy cuando se tiene que reportar el afecto. Si usted tiene que reportar el afecto, lo tiene que reportar según si tiene un trastorno cuantitativo, o sea, use estos términos, los de según la intensidad, y si tiene un trastorno cualitativo, entonces use estos términos. El paciente, entonces, usted lo tiene que clasificar muy bien. Es por eso que separarlo de esta manera, como se las estoy mostrando, es la manera ideal para hacer un reporte adecuado del afecto en una historia clínica.